¿Qué estaba pensando cuando dije que no tenía problema con que mi suegra viniera a pasar unos días con nosotros? Y ahí comienzan los problemas. Unos días. Sí, claro. Eso va a ser varios días. Seguro se va a quedar como un mes. No, olvídate. Ella va a estar aquí hasta Navidad. Ah, y ahí está Braulio. Seguro que esta noche pone música a todo volumen otra vez. ¿Debe creer que los demás no dormimos o qué? Después dicen que yo soy muy trágico. Pero a ver si no. Con los suegros vienen los tíos. Con los tíos los dulces. Y con los dulces, obvio, niños que no duermen. Pero no. Todos comienzan a decir: Beto, tienes que dejar a los niños ser niños. Luego viene el dolor de panza. Papá pasa la madrugada en urgencias y ¡boom! Otra vez problemas con el jefe. ¿Por qué? Porque si fuera poco, el genio me puso doble turno. No, 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 no. Me lo vas a dejar peor. Hola querida familia Cor, qué gusto que nos volvemos a ver por estos medios digitales. Ya los extrañaba, pero sé que estuvieron en buenas manos, en buena compañía con mi esposa amada, preciosa y hermosa. Y quiero decirles que estamos cerrando esta serie que ha sido de mucha bendición y mucha inspiración. He sido muy desafiado por la incómoda solución que Jesús vino a traer. No sé cuántos de ustedes fueron desafiados, pero yo sí he sido muy desafiado por la incómoda solución que Jesús vino a traer. Y vamos a estar cerrando este capítulo y vamos a hablar de una tensión con la que vamos a tener que lidiar de manera constante, y como padres debemos enseñarle esto a nuestros hijos. Pero antes de entrar en el tema, te quiero pedir dos cosas, ¿ok? Número uno, ten los elementos de la comunión a la mano: el pan, la copa, recuerda, un poquito de pan, una galleta, un poco de agua, té, jugo o jugo de uva. Más que el elemento es lo que representan que vamos a estar celebrando la comunión. Y número dos, comparte este mensaje con alguien que tú sabes que lo necesita, ¿sí? Ahora sí, regresando al tema del día de hoy, la tensión a la que me refiero es esta tensión entre la necesidad y la gratitud. Y es que en la vida hay temporadas de necesidad. Todos hemos pasado por estas temporadas. Es más, quizás alguien que está mirando este momento está pasando por una temporada de necesidad en su economía porque los precios han subido. No sabe si este fin de año va a tener pago o les va a tocar un pichón. ¿No es cierto? O quizás estás pasando una necesidad en tu salud. Estás enfrentando una enfermedad que ha consumido tus recursos económicos ya un largo tiempo y parece que vas ya a salir, pero hubo una recaída. O estás enfrentando una necesidad sentimental, te sientes solo y en estas temporadas quisieras alguien para abrazar, para darle un detalle de Navidad, para servirte un chocolate, unas palabras, pero estás solo en esta temporada. Y así quizás en lo laboral también escuchaste que van a haber recortes de personal, que las ventas no están llegando y quizás no te da el cerebro para aprender inglés e irte a Canadá. También quizás estás pasando una necesidad en lo emocional, te cuesta estar en paz y la depresión y la ansiedad han venido a golpear la puerta de tu corazón. Pero todos, absolutamente todos, enfrentamos necesidades en algún punto de nuestra vida. Y una vez más te decía que como padres debemos enseñar a nuestros hijos a lidiar con esta tensión para no malcriarlos, ¿sí? Sino que sepan que hay tiempo para todo. Ahora, Jesús fue muy práctico y muy intencional al momento de enseñar a lidiar con la necesidad a sus discípulos. Y me encanta la forma tan práctica en cómo lo hace, porque el contexto es la comida. Y yo no sé a cuántos de ustedes les gusta comer. Yo, la verdad, a mí me gusta comer. Tengo aquí algunas libritas de más, esta llanta que hay que bajar, que se quedará para propósito del nuevo año. No, no, estamos juiciosos en eso. Pero Jesús enseña a lidiar esta tensión entre la necesidad y la gratitud en un contexto de comida, pero es un contexto inusual. Y mira,
Y yo creo que este es un mensaje que Dios quiere y quiere que sea latente, no solo para este fin de año que nos estamos acercando, sino que lo tengamos presente porque es un mensaje que se repite en los 4 evangelios. O sea, no es algo que solo está ahora en el evangelio de Juan que vamos a estudiar, sino que está en cada uno de los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, está esta enseñanza. Y yo creo que aquí hay algo poderoso que podemos aprender, ¿ok? Así que te pido la mayor atención posible. Luego nos conectamos al partido de fútbol o lo que tengas que hacer, pero préstame atención, por favor. Juan capítulo 6, verso 1 dice, después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberías. Y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacían los enfermos. ¿Qué señal hacía Jesús con los enfermos? Los sanaba. En los evangelios tú puedes ver cómo cada enfermo que se cruzó con Jesús recibió sanidad y restauración. Jesús nunca castigó a nadie sano dándole una enfermedad. Así no obra Dios, amada iglesia. Debes estar seguro que la voluntad de Dios para tu vida es la sanidad, estar completamente sano. Tal vez estás batallando con una enfermedad, pero te aseguro que quizás después de este mensaje vamos a orar al final y yo creo en mi corazón, no solo porque sí, porque hay fundamento, hay contexto, está su palabra, sí, la palabra de Dios que nos enseña que su deseo es que estés completamente sano, ¿ok? Pero ese es otro tema, otra serie, enfoquémonos en la del día de hoy. Verso 3, entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Esta es una imagen muy hermosa, que Jesús se sienta con sus discípulos, ¿sí? Porque esto me habla del descanso. Caminar con Jesús es un camino de descanso, de aprender a estar en su presencia y saber que Él tiene todo bajo control, que literalmente la hoja de un árbol no cae, sino es su perfecta voluntad. Pero ¿cómo podemos llegar a este punto? Es cuando descansamos en su amor, descansamos en su presencia. Sí, mira, el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, verso 11 nos dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Esforcémonos para reposar. Parece algo contradictorio, esfuérzate para descansar, pero es algo que sucede porque tal vez tú puedes dormir 10, 12 horas y te levantas más cansado. Tal vez tú te vas a vacaciones, sacas tu periodo de vacaciones y regresas más cansado y quieres vacaciones de las vacaciones, tal vez estás cansado por la monotonía, como dijo Shakira, ¿no es cierto? Estás cansado por todas las situaciones que estás enfrentando y tal vez estás haciendo uso de medicamentos, que no digo que esté mal, pero si empiezas a depender de ellos, se vuelven un problema. Y es aquí donde quiero invitarte a que puedas probar de Jesús y descansar, y sentarte y descansar. Una vez más, está bien que te esfuerces en tu trabajo, empresa, negocio, relaciones, emprendimiento, pero si todo eso lo haces con un corazón cansado, agotado o afanado, no vas a tener buenos resultados. Quizás todo lo que ganes, luego lo vas a tener que invertir para restablecer tu salud y esa no es la voluntad de Dios. Los hijos son una bendición, pero de un tiempo acá solo les gritas o te quejas de ellos o peor aún te quejas con ellos. Y la cereza del pastel es que te recuerdas que así te trataron de pequeño. Y viene más culpa a tu corazón, más ira y te desquitas con ellos. Ese es el resultado de un corazón que está cansado, afanado, turbado. Pero el consejo es aprender a sentarse, aprender a descansar, aprender a confiar en Jesús, que Él tiene todo bajo control. La pregunta es, ¿confías en Él? Si no, acompáñame, por favor. Verso 4. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y este no es un detalle menor. Yo creo que es un detalle importante porque la Pascua es un recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo Dios mostró su poder, su amor, su favor, su gracia a la nación de Israel. Ahora, queridos amigos, queridos familiares, amada iglesia, la buena noticia es que Dios no ha cambiado. Él es santo y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
y su favor, su amor, su poder, su gracia, su favor están a tu disposición. Y te decía que no es un detalle menor que Jesús muestra a sus discípulos al lidiar entre la necesidad y la gratitud cuando la Pascua, la Santa Cena, la comunión iba a ser instaurada porque juega un papel importante. Recuerda al final tener los elementos de la comunión. En el verso 5 dice, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Dónde compraremos pan para que estos coman al ver una gran multitud? Bueno, a Jesús le seguían las multitudes, una gran multitud se acercaba y él estaba pendiente de las necesidades a ese nivel de profundidad, a ese nivel de detalle. Querido amigo, querida amiga, a ese nivel de detalle Dios te ama y te conoce al punto de estar pendiente de cuál va a ser tu próxima comida. Mira, Dios alimenta a las aves de los cielos. ¿Cómo no va a estar pendiente de ti? ¿Cómo no va a estar pendiente de mí? Así que respira, por favor, profundo. Suelta. Una vez más, respira. Suelta. Que sí va a haber pavo para fin de año y no pichón. Dios está pendiente de tus necesidades. Pero Jesús le hace una pregunta a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Ahora, analicemos la pregunta. ¿Qué lugar está preparado sin previo aviso para recibir un pedido? Más abajo dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si hacemos un cálculo rápido, aproximadamente habían entre 15,000 a 20,000 personas que se acercaban. Por eso dice una gran multitud. Si a 5,000 personas es una gran multitud. Para los que están en Quito, esto es el Ágora de la Casa de la Cultura. Para los que están acá en Guayaquil, es el Coliseo que está al lado del Hospital de la Policía. No me acuerdo el nombre, pero si usted sabe, póngalo en el texto. Y si está en otra provincia, posiblemente el Coliseo local les quede corto. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Sí es una gran multitud. Pero ¿qué panadería estaba con la capacidad instalada para responder este pedido? Así de buenas a primeras. Me imagino que para responder ese pedido, con antelación tendrían que haber hecho el pedido, trabajar días, semanas, 5,000 porciones de pan. Interesante, ¿no? Pero Jesús hace esta pregunta a Felipe. ¿Por qué? Porque recordemos que los discípulos están en este proceso de aprender. Aprender esto que Jesús vino a traer, esta manera nueva de relacionarse con Dios, esto nuevo, fresco, un protocolo diferente de tener acceso a Dios, a sus milagros, a su poder, a su favor. Y Jesús quiere reforzar algo que ya había enseñado antes. Cómo lidiar entre la necesidad y la gratitud. Y le hace esta pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan? Pero decía esto, verso 6, decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Interesante, amada iglesia, cómo es que el Señor nos prueba, porque a veces tenemos una imagen equivocada de cómo Dios nos prueba. A veces creemos de manera equivocada o que no está conforme a la Escritura que Dios te prueba con enfermedad, con un despido, con la muerte de alguien. Y así no prueba Dios. La manera en cómo Él prueba es a través de la fe, para extender tu fe. Una vez más, no con enfermedad, no con escasez, no con pobreza. Porque al final del día Dios ya sabía lo que iba a hacer. Pero ¿qué quería Jesús? Es que Felipe haga uso de aquello que ya le había dado para enfrentar la necesidad. Jesús quería que Felipe comprendiera que él vino a traer algo diferente, único, que le va a ayudar a enfrentar no solo esa necesidad, sino cualquier otra. Cómo Jesús va a probar a un alumno, a su discípulo Felipe, sin antes haberle dado una clase de preparación. Sería algo injusto, pero Dios no es injusto. Dios es justo. Y si tú lees capítulos anteriores, Jesús ya había hecho un milagro similar en un contexto de un matrimonio, de una boda. Entonces Jesús está reforzando una enseñanza.
Y por eso creo que este milagro se repite en los 4 evangelios, es porque hay algo que debemos aprender, amada iglesia, para saber lidiar entre la necesidad y la gratitud. Ahora, Jesús está reforzando esta clase, pero mira la respuesta de Felipe. En el verso 7, Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarán para que cada uno de ellos reciba un poco. Jesús no le preguntó cuánto necesitaba. Esa fue la respuesta de Felipe. Jesús preguntó dónde, porque Felipe responde algo que no le preguntaron. ¿Por qué Felipe responde algo que no le preguntaron? Porque estaba preocupado. Estar preocupado es estar enfocado en la dirección equivocada. Felipe se enfocó en lo que no tenía. Es más, tanto se enfocó en lo que no tenía que hasta hizo el cálculo y hasta hizo un cálculo equivocado de 200 denarios para que les alcance a un poquito a cada uno. Mira, si vas a hacer cálculo, por lo menos sé generoso para que cada persona reciba una buena porción, inclusive hasta para que lleven a sus casas. Pero ese es el efecto de la necesidad. Cuando la necesidad viene y golpea la puerta de nuestra vida, de nuestra casa, ¿verdad? Ese pensamiento negativo es como que se instala en nosotros y empezamos a ver todo como no va a alcanzar, no lo voy a tener, no lo voy a lograr, no me voy a casar, no me voy a graduar, no, no, no. Y eso como que estrangula nuestro corazón. Así como Felipe, en medio de la necesidad, cualquiera que ésta sea, podemos estar pensando y haciendo cálculos de manera equivocada, querida iglesia. Podemos concluir que Felipe se enfoca en que hay mucha necesidad y no hay trabajo humano que alcance. Por eso habla de denarios. De los denarios, los 200 denarios era la paga de un año de trabajo de una persona. Si lo traemos al tiempo actual, con el salario básico del Ecuador, hablamos de alrededor de $5,000. ¿Te imaginas? Felipe estaba calculando y dice, ni $5,000 alcanzaría para comprar 20,000 panes. Y si alcanza, a algunos les va a llegar unas miguitas, poquito. Pero ahora vamos a ver la perspectiva de otro discípulo, la perspectiva de Andrés. Dice el verso 8, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo a Jesús, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Andrés, como un buen líder, reconoce el potencial que tiene este niño, pero se queda a medio camino enfocándose en lo limitado de los recursos. 5 panes y 2 peces. Lógico que no puede alcanzar para casi unas 15,000 a 20,000 personas. Pero esa es la perspectiva de Andrés. Mientras que Felipe veía la necesidad, el volumen de la necesidad, una gran multitud, Andrés se enfocaba en lo limitado de los recursos. Y muchas veces, como Andrés, tú y yo, subestimamos lo que Dios puede hacer con esos 5 panes y 2 peces, subestimamos lo que Dios puede hacer con aquello que ha puesto en tus manos, subestimamos lo que Dios quiere hacer con eso poco que ha puesto en ti. O con eso que tienes en este momento en medio de la necesidad. Tal vez tú dices, pero Cristian, no es nada, no tengo nada en este momento. Sí hay algo que tienes. Y vamos a ver, y te voy a decir qué es al final de este mensaje. Verso 10, entonces Jesús entra en escena y les dice, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Ahora, vamos a ver desde la perspectiva de Jesús. Ya vimos desde la perspectiva de Felipe que él se enfoca en lo grande que era la necesidad, la perspectiva de Andrés en lo poco que eran los recursos. Ahora vamos a ver desde la perspectiva de Jesús cómo lidiar entre la necesidad y la gratitud cuando hay una gran necesidad y hay recursos limitados. Primero, Jesús pide que se recuesten. Siempre que Dios va a obrar un milagro a tu favor, tú y yo nos sumamos. ¿A qué me refiero? Que tu parte y mi parte es de recibir, es descansar, es confiar en su fidelidad, en sus promesas, en su palabra, en su carácter, en el testimonio de Dios. De aprender, de esforzarnos, como decía el escritor de los Hebreos, de esforzarnos para entrar en el reposo. Descansa en medio de tu necesidad, en medio de la adversidad, porque afanándote
o cansándote, no solucionas nada. Es más, a veces empeoras las cosas. Aprende a tomar un tiempo a solas. Siéntate, descansa, recuéstate. Respira y descansa en el Señor. Que aquí es donde el Señor entra en escena. ¿Qué puedes hacer tú y yo si ya no hay nada que podamos hacer? Nada. Entonces es tiempo de descansar, de recostarse, de confiar en el Señor, de entregarle eso poco que tenemos. Mira el verso 11, dice, Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos. Luego de dar gracias, tomó el pan y dio gracias y empezó a repartir. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Mira que solo les daban a quienes estaban recostados. Tal vez tú estás confiando en Dios, pero te falta el paso de descansar. Quizás literalmente de sentarte, de recibir. Luego dice, esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Y aquí está la clave. Jesús dio gracias por lo poco que tenía. 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué es eso para una multitud tan grande desde la perspectiva de Felipe? ¿Qué es eso desde la perspectiva de Andrés? Pero desde la perspectiva de Jesús, eso tiene el potencial de alimentar y dar cuanto quieran. Pero quiero que mires a Jesús en esta historia, dando gracias por tan poco, para tantos. La pregunta es, ¿puedes dar tú gracias por lo que tienes? Sea poco, sea mucho, mediano. Jesús dio gracias por el pan y luego dio gracias por los peces. No dio gracias por los dos, todo en conjunto. Si algo quería enfatizar era que aprendamos a dar gracias en medio de la necesidad, en medio de la adversidad. Por lo poco, por lo mucho, por lo que tenemos o lo que ya no tenemos, aprendamos a dar gracias y a entregarle al Señor lo que tenemos. ¿Te imaginas estar allí y ver a Jesús agradeciendo? Imagínate, tú eres alguien de la multitud y ves que le entregan a Jesús estos pancitos, luego estos peces, y Él hace una oración y empieza a dar gracias. Amados, a veces los milagros solo necesitan un poco de fe en Jesús y gratitud en el corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Tu familia? ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Hijos? ¿Trabajo? ¿Empresa? ¿Estudios? ¿Profesión? ¿Algún talento? ¿Qué tienes para agradecer? Y no solo seamos agradecidos, sino aprendamos a poner en manos de Jesús lo poco o lo mucho que tengamos a través de la oración. Y confía en Él. Confía en Él. Pablo dice en las cartas a los romanos que el Señor no te deja avergonzado. El verso 12, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuánto les dio el Señor? Hasta que quedaron saciados. Y esa es una medida diferente para cada persona. Imagino que habían personas que se comieron 3 sándwiches, 3 porciones de pan con 3 porciones de pescado. Otros dijeron, no, nosotros somos más fit, solo nos vamos a comer la porción de pescado. Otro dijo, no, nosotros somos más fat, nos vamos a comer solo el pan. Pero ¿hasta qué punto te da el Señor hasta que quedas satisfecho? ¿Cuándo? Confías en Él, le das gracias y descansas. ¿Hasta cuánto comieron? ¿Hasta cuánto te quiere dar Dios? ¿Cuánto hizo Dios lo justo o fue en abundancia? Mira lo que Pablo habla en Efesios 3:20.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. La gratitud desata ese poder sobre la situación que estamos viviendo para que Dios haga mucho más abundantemente. La gratitud y la oración más el descanso son esta combinación poderosa que te ayudan a lidiar entre la necesidad y la provisión. Entonces ellos, verso 13, recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada, a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Dios hizo mucho más abundantemente al punto que sobró 12 cestas llenas. Ahora la pregunta es, ¿cuántos discípulos eran? Bingo, le atinaste, eran 12 discípulos. Y aquí también hay una enseñanza de liderazgo, porque cada vez que tú sirves, cada vez que tú das, cada vez que tú sumas esfuerzos a la obra de Dios, el Señor no se quedará jamás en deuda contigo, sino que Él tendrá lista tu cesta llena para bendecirte y recompensarte. Ese es ya un nuevo nivel, cuando tú entiendes que ya no lo haces por emociones, ni tampoco por la cesta, sino por el corazón de Dios, de un Dios tan generoso, de un Dios tan abundante, de un Dios lleno de gracia, lleno de favor, lleno de perdón. Tu vida es transformada. Y mira, finalmente al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y no, mis hermanos, Jesús no era un profeta. Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a entregar su cuerpo, a derramar su sangre, para que hoy tú y yo podamos descansar en su amor, en sus promesas y poder recibir mucho más abundantemente de lo que pedimos o comprendemos, con el propósito de que su obra, su iglesia, las buenas noticias sigan avanzando. Y finalmente, cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir, verso 15, para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. En aquel entonces querían que Jesús sea su rey, y la pregunta para ti en este día es, ¿qué quieres que sea Jesús? ¿Quieres que sea tu rey? ¿Quieres que sea tu Señor y tu Salvador? Pues esto empieza como una oración sencilla. Si te animas, hazla juntamente conmigo. Dile en tus propias palabras, Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti. Te doy gracias por morir en la cruz y resucitar para darme vida eterna. Amén. Y ahí trae los elementos de la comunión. Y mira, son elementos básicos, son cosas pequeñas, pero si damos gracias y en oración ponemos esto en manos de Dios, Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Lo crees? Vamos a orar. Señor, tomamos el pan en este día y creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que la noche antes de ser entregado, tú tomaste el pan y diste gracias y dijiste que iba a ser tu cuerpo, que iba a ser partido, Señor, en la cruz del Calvario, para que nuestro cuerpo pueda recibir fuerza, vida, sanidad. Damos gracias por el pan y lo creemos. En tu nombre, Jesús. Amén. Puede comer del pan. Así también, Señor, tomaste la copa, dijiste que esto era tu sangre que se derramaba por nosotros. Señor, que se derramaba para el perdón de nuestros pecados y para escribir un nuevo pacto en tu sangre. Damos gracias, Señor, por eso. Lo recibimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. De gracias, por favor, y tome de la copa. Cada vez que hacemos esto, la muerte de Jesús recordamos hasta que Él venga, amada iglesia. Y Él murió para que hoy tú puedas vivir, estar en paz, con protección, con provisión, rodeado de favor, rodeado de su amor. Si lo crees, escribe amén y no olvides, nos vemos la próxima semana. Si estás en Quito o en Guayaquil, escríbenos, queremos conocerte.
Esto es Core en Línea, un lugar para ti. Chao, chao. Bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en Core. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. Core, un lugar para ti.